En el vasto mundo de One Piece existe un enigma que ha cautivado la imaginación tanto de los fanáticos de la serie como de los mismos personajes: la misteriosa voluntad de D. Esa distintiva inicial, una simple D, que llevan algunos individuos en sus nombres, oculta un significado tan antiguo como la historia misma. Debajo de esta inicial se oculta un conjunto de acontecimientos que han marcado la historia del mundo. La voluntad de D es un legado nacido de antiguas rivalidades y del olvidado siglo del vacío. Estos portadores de la D son los descendientes de aquellos que se lanzaron a desafiar a los nobles celestiales y su abusivo dominio del mundo. Ellos han sido permanentemente los enemigos del gobierno mundial, ya que la D es la marca de la rebelión que se ha levantado y le ha hecho frente a su tiranía desde su fundación. Sin embargo, paradójicamente, la mayoría de los que llevan esa marca no son conscientes de su emblemático significado, ajenos al peso de su legado. Ellos están destinados a estar en el núcleo de acontecimientos cataclísmicos, con sus vidas jugando un papel fundamental en el desarrollo de la historia. Los que llevan la D poseen espíritu indomable y una fe inalterable en sus sueños y su propio destino, aunque este sea desconocido. Para algunos, los T son una señal de caos y agitación, pero para algunos más, son un destello de esperanza. En fin, donde sea que aparezca una D, inevitablemente se producen turbulencias. Su sola presencia es un inicio de cambios monumentales. Gobiernos que caen, guerras que estallan y nuevas épocas que se inician. Explicado esto, a continuación hablamos un poco de cada uno de los portadores de la voluntad de D, y lo que hace que cada uno de ellos sea merecedor de esta enigmática inicial. Empecemos con la familia Nefertari, la familia con la cual se dio inicio a la voluntad de D y su linaje. Nefertari Di Lili es quien cimentó el legado de la voluntad de D unos 800 años antes de la historia actual. Su implicación en el inicio del gobierno mundial, marcada por su participación en el conflicto con el Gran Reino, significa un compromiso con el cambio y la transformación. Su decisión de abandonar las comodidades de la capital del gobierno mundial y su misteriosa desaparición dice mucho de sus convicciones. Debido a las acciones de Lili, los poneglyphos se dispersaron por todo el planeta. Aún así, que esto haya sido un acto deliberado o una consecuencia de sus ideales, sigue siendo un misterio. Su carta, que insta a proteger a los poneglyphos y que en su firma lleva la inicial D, indica el inicio de esta voluntad, insinuando un destino mucho mayor que ella misma. Nefertari Cobra, 12º rey de Alabasta y descendiente de Lili, añade una capa al linaje de la voluntad D. Su papel en el arco de Alabasta exhibe su inalterable compromiso con el bienestar de su reino, incluso frente a la rebelión. Su lealtad a la monarquía, unida a su compasión por sus súbditos, nos presenta un líder que le da prioridad al bienestar de su pueblo por encima de sus ambiciones personales. Sin embargo, su búsqueda de respuestas acerca de Lili y el significado de la D lo conduce a un fatídico viaje que lo expone a él y a su familia a los más oscuros misterios del gobierno mundial. En cuanto a Nefertari Vivi, ella posee una naturaleza desinteresada, aunque el compromiso con su país es innegable, y su valentía para enfrentarse a poderosos adversarios hace de ella una digna descendiente de Lili y portadora de la voluntad de D. Pese a su educación real, siempre antepone las necesidades de los demás a las suyas, demostrando un sentido de la responsabilidad profundamente ligado al linaje de su familia. Su tiempo con los piratas del sombrero de paja y sus habilidades diplomáticas enfatizan aún más su conexión con la herencia de su familia. Su disposición de hacer sacrificios, incluso ofreciendo sus pies para escapar del cautiverio, ejemplifican los valores fundamentales de la voluntad de D, apoyados estos en el valor, la lealtad y la búsqueda de la justicia. En definitiva, la familia Nefertari ha jugado un papel bastante importante desde varios siglos en el pasado. Sus acciones, investigaciones y legado han marcado la historia del mundo de One Piece, con la libertad, el desafío y la búsqueda de un propósito mayor como su objetivo principal. Seguimos con Cody Roger, también conocido como el Rey Pirata, quien a mi parecer es la personificación perfecta de la esencia de un digno poseedor de la voluntad de D. La determinación de Roger es una cualidad distintiva de su carácter, ya que frente a todo tipo de obstáculos y oponentes de alto nivel, se mantuvo firme y decidido. Su desafío ante una muerte inminente en el momento de su ejecución fue un emblemático ejemplo de la voluntad indomable que poseen muchos poseedores de la D. Esta determinación no fue simplemente producto de la terquedad,
sino más bien una manifestación de su deseo de libertad. La antipatía de Roger a la autoridad, incluida su alianza con el poderoso Garp, hace pensar mucho en la postura desafiante que ha definido la voluntad de D, así como su aspiración a una vida sin ataduras, y su anhelo de conocer los misterios del mundo, también se alinean a la perfección con el tema de la libertad. Sus carismáticas cualidades de liderazgo lo distinguen de todos los demás. Él formó una tripulación leal y formidable, la cual incluyó figuras como Rayleigh, Chance y Boogie, quienes le tenían la más alta estima. Esto ejemplifica su capacidad de liderazgo y de su conexión con aliados y seguidores mediante cada una de sus aventuras. Su insaciable curiosidad por los misterios del mundo, su hallazgo del enigmático lugar que él mismo llamó Lockdale, la verdad del siglo del vacío y el mismo One Piece, son ejemplos de su indetenible sed de exploración. Además, él exhibe un lado compasivo, en especial en sus interacciones con los niños y las personas vulnerables. Su afecto hacia Hiyori Kozuki y su genuino interés por la sirena Charlie desvelan un aspecto compasivo de su carácter. Su pensamiento de que los niños no deben pagar los pecados de sus papás, como se ve en su petición a Garp de que cuide a su hijo, pone de manifiesto su sentido de la justicia y la empatía. La habilidad única de Roger, la voz de todas las cosas, lo vincula aún más al linaje de la voluntad de D. Ese poder le permitió escuchar las voces de los reyes del mar, entender los poneglifos y obtener conocimiento de las armas antiguas, insinuando con esto una conexión más profunda con los misterios del mundo y la historia antigua por igual. Esa misteriosa habilidad es una característica compartida con Luffy, quien también posee talentos y conexiones únicas. El legado de Roger como rey de los piratas ha quedado grabado en la historia. Lo último que dijo: ¿Quieren mi tesoro? ¡Tienes prohibido hablar! Si lo buscan, pueden quedarse con él. Búsquenlo. Todo lo que obtuve de este mundo lo encontrarán ahí. Desencadenó la nueva época dorada de la piratería, y con esto modificando el balance de poder en el mundo. Seguimos con Monkey D. Garp, también conocido como Garp el Puño. Él es un personaje de inmensa profundidad, cuyo núcleo de su carácter es su innegociable lealtad, tanto a su familia como la marina. Su compromiso con su deber como marino le valió el título de héroe de los marinos, un reconocimiento a sus hazañas durante el incidente del Valle Divino y algunos momentos importantes de su carrera. Esta dedicación a defender la justicia y mantener la estabilidad del gobierno mundial desvela la fuerza de sus convicciones. Sin embargo, la lealtad de Garp va más allá de sus deberes como marino y se extiende a su familia, lo que lo convierte en un excelente ejemplo de la dicotomía que suele verse en los poseedores de la voluntad de D. Pese que es un oficial de alto rango de la marina, él no aceptó el ascenso a almirante en varias ocasiones. Su profundo desprecio por los nobles del mundo pone de manifiesto su postura de principios ante la opresión y la tiranía, lo que significa que está definitivamente negado a doblegarse ante los corruptos y los abusivos. Las interacciones de Garp con sus camaradas marinos, como el almirante de flota Sengoku y el pasado almirante Kusam, nos enseña su dinámica de autoridad y compañerismo en la organización. Su capacidad para desafiar y cuestionar a los superiores, incluidos los funcionarios del gobierno mundial, ejemplifica su falta de voluntad para comprometer sus principios en favor de la autoridad. La constante negativa de Garp de convertirse en un subordinado de los nobles mundiales exalta su espíritu desafiante y su fuerte lealtad a la justicia por encima del poder. Además, las legendarias batallas de Garp con formidables piratas como Goldie, Roger y Barba Blanca enaltecen su papel fundamental en la configuración de la historia. Sus batallas con estas figuras legendarias exhiben la influencia y el impacto que han ejercido en el mundo. La capacidad de Garp de enfrentarse a estos piratas, al mismo tiempo que se mantiene en la constante búsqueda de la justicia, se alinea bastante bien con la noción de la voluntad de D, como alguien que va canalizando el cambio y provocando la alteración del mundo, incluso si esto significa la unión de fuerza con alguno de ellos, siempre y cuando esto derive en un bien colectivo. Seguimos con Rox D. Sebek. Aunque es un personaje enigmático y bastante popular, realmente no se sabe demasiado de él, pero sí lo suficiente para que nos demos una idea de por qué es un portador de la voluntad de D. Él es conocido por una naturaleza despiadada y ambiciosa, impulsada por una insaciable sed de poder y el sueño de convertirse en el rey del mundo. Su sola existencia desafió al gobierno mundial y a los nobles, ya que los atacó descaradamente durante el incidente del Valle Divino.
Este acto evidenciaba su feroz oposición al sistema gobernante mundial, y en esencia las acciones anárquicas de Rocks pueden considerarse como una manifestación de la filosofía de la voluntad de D, que desafía la autoridad y busca alterar el statu quo. Sin embargo, la supresión de sus hazañas por parte del gobierno mundial lo llevó finalmente a la oscuridad, el destino común para aquellos que amenazan al mandato establecido. Pese a su comportamiento destructivo y poco fiable, Rocks poseía un carisma único que le permitió formar una tripulación de personalidades excepcionalmente poderosas. Ese carisma le permitió contar con la participación de algunos de los futuros piratas más influyentes de la época moderna. Y es que su tripulación estaba compuesta por personalidades como Chicky, el León Dorado, Barba Blanca, Big Mama y Kaido, lo que expone su influencia y el legado como su antiguo capitán. Se hizo necesaria la combinación de fuerza de Goldie Roger y Monkey D. Garp para que finalmente pudiesen vencerlo, y con esto haciendo énfasis en el peso de la amenaza que Rocks suponía para el gobierno mundial. Más allá de su fuerza, él poseía una inteligencia y unos conocimientos que lo distinguían. Él hablaba a fondo de temas tabú, decodificaba los misterios ocultos de los nobles del mundo, convirtiéndose en un importante desafío para su autoridad, lo que indica que él pudo haber estado en una búsqueda para desvelar su misterioso y empañado sistema de operación. El legado de Rocks es complejo, ya que su sueño de dominar el mundo se hizo vigente años después de su muerte, cuando sus antiguos subordinados, Kaido y Big Mama, se unen para conquistar el mundo. Sin embargo, su alianza se desmoronó, simbolizando la naturaleza transitoria del poder y la ambición en el mundo de los piratas. Y aunque el alcance de su conexión con la voluntad de D sigue estando nublado de misterio, su impacto en el mundo es innegable. Aquí tenemos a Porgas D. Rook, cuya cualidad más destacada es su abnegación y su amor hacia Gold D. Roger y su hijo Ace. Su voluntad de sacrificar su propio bienestar para proteger a su hijo del gobierno mundial ejemplifica la tenacidad y determinación que está asociada con la voluntad de D. Su decisión de soportar un insoportable embarazo de 20 meses nos dice mucho de su innegable fuerza de voluntad, engañando finalmente al mundo acerca de la conexión de Ace con Gold D. Roger. Uno de los aspectos más intrigantes de la historia de Rook es su confianza en Garp, pese a que ese había sido enemigo de Roger y un marino de alto rango. Su fe puesta en la lealtad de Garp y su convicción de que cuidaría de su hijo sin desvelar su linaje verdadero a la marina ponen de manifiesto la complejidad de su carácter y su profundo respeto por Garp. Esa confianza correspondida por Garp, por respeto al sacrificio de Rook y al amor que siente por su hijo, nos permiten conocer las inesperadas alianzas y conexiones a las que pueden llegar todo aquel que lleve en sí una pizca de la voluntad de D. Monkey D. Dragon, también conocido como el Dragón Rebelde. Su carácter se define por su dedicación a desmantelar el opresivo gobierno mundial, a la vez que busca la libertad de los ciudadanos oprimidos por el corrupto sistema de la nobleza. Y como tal, su principal objetivo es derrocar al gobierno mundial, al que considera un símbolo de tiranía y sometimiento. Su fuerte sentido de la justicia se basa en su repugnancia hacia los nobles mundiales, que ejercen un poder absoluto y son responsables del sufrimiento de incontables personas inocentes. Esa alineación con la filosofía de la voluntad de D es evidente en su compromiso por desafiar ese sistema corrupto y pelear por un mundo en el que se respeten los derechos y las libertades de las personas. Aunque Dragon mantiene una actitud de seriedad la mayor parte del tiempo, él no carece de empatía y compasión. Sus interacciones con individuos oprimidos, como el joven Sabo, ponen de manifiesto su naturaleza bondadosa. Su indignación ante la explotación de Sabo por parte de la nobleza y su inmediato rescate ejemplifican su compromiso en defender a los que padecen bajo el dominio del gobierno mundial. Él se preocupa profundamente por las dificultades de las personas que viven bajo la opresión y recluta activamente a individuos que comparten su visión de libertad. Pese a su naturaleza reservada, él valora bastante a sus aliados del ejército revolucionario. Mantiene una relación profesional con sus subordinados, haciendo hincapié en la importancia de su misión. Su conexión familiar lo hace aún más interesante. Él es hijo de Monkey D. Garp y el papá de Monkey D. Luffy, aunque su ideología dista significativamente de la de Garp.
y decidió no tomar parte de la educación de Luffy, sigue existiendo un respeto y un entendimiento subyacentes de parte y parte. Su aprobación a la elección de Luffy de convertirse en pirata y su implicación en la protección de Luffy cuando es necesario indican su preocupación paternal por el bienestar de su hijo. La enemistad de Dragon con el gobierno mundial lo ha convertido en uno de los criminales más buscados del mundo, lo que le ha valido el título del peor del mundo. Sus acciones e influencia como líder del ejército revolucionario supone una importante amenaza para el sistema establecido, mediante su búsqueda de un mundo en el que se impongan la libertad y la justicia. La personalidad de Marshall D. Tish es una tumultuosa mezcla de valentía y cobardía, inteligencia y temeridad. Esta naturaleza paradójica lo define como una figura impredecible, afín al protagonista de la serie, Monkey D. Luffy. Un aspecto importante del carácter de Tish es su ambición e implacable búsqueda del poder. Su persecución del dominio definitivo se ejemplifica en la obtención de 2 frutas demoníacas, una hazaña considerada imposible según los estándares convencionales. Su ambición y determinación se hacen eco de las aspiraciones de algunos portadores de la D, como Cole D. Roger o incluso D. Sebek, que buscan alcanzar la cima de sus metas. La afiliación de Tish a la deslealtad y el engaño enfatiza su naturaleza pragmática y despiadada. Su voluntad de mentir y manipular varias organizaciones, desde los piratas de Barba Blanca hasta el gobierno mundial, buscando promover su propia agenda, evidencia una disposición astuta y oportunista. Una faceta más convincente del personaje de Tish es su fe en el destino y los sueños, y a menudo exhibe una determinación para cumplir sus sueños, pese a los desafíos a los que se enfrenta. Su incansable búsqueda del One Piece y su deseo de convertirse en el rey pirata se mantiene con el tema subyacente de los sueños que toca todo el mundo de One Piece. Las interacciones de Tish con diversos personajes y organizaciones desvelan la complejidad de sus relaciones. Aunque mantiene una cierta camaradería con su tripulación, es evidente que su última lealtad está con su insaciable sed de poder. Esta dinámica va de la mano con los fundamentos de la voluntad de D, indicando que su destino está por encima de sus relaciones personales. Jaguar D. Saul, el gigante y antiguo vicealmirante de la infantería de la marina. La personalidad de Saul se caracteriza por una mezcla única de amabilidad y timidez, cualidades que parecen inusuales para un vicealmirante. Su lealtad a la marina, aunque evidente, se vio cuestionada por su fuerte sentido de la justicia moral. Ese conflicto interno lo llevó finalmente al abandono de la marina, un ejemplo incuestionable de su compromiso con lo que considera correcto. Un momento decisivo en la vida de Saul fue su participación en la llamada Booster Call de Ohara, en la que el gobierno mundial dispuso la aniquilación de un clan de arqueólogos. Las profundas convicciones morales de Saul chocaron con esta inhumana directiva, lo que lo llevó a desafiar los mandatos y liberar a Nico Olbia, una de los estudiosos. Su decisión de cuestionar la crueldad del gobierno mundial y proteger a quienes carecían de medios de defensa puso de manifiesto su compromiso con la justicia, aun cuando esto suponía traicionar a la marina. Su vínculo con Nico Robin, la única superviviente de Ohara, fue bastante profundo, y es que la interacción de Saul con Nico Olbia, marcada inicialmente por la hostilidad, evolucionó hacia un profundo entendimiento, y así el acto final de Saul de proteger a Robin, la hija de Olbia, es una prueba de su redención y su elección de seguir su propio código ético por encima de las decisiones de la marina, haciendo de él un variado personaje de complejidad moral, compasión y dedicación a la justicia. Trafalgar D. Waterloo. Su desarrollo está marcado por una profunda transformación originada por una traumática experiencia infantil. Al principio fue un niño bondadoso y devoto, que valoraba a su familia y aspiraba a seguir los pasos de su papá como médico. Sin embargo, la pérdida de su familia y el diagnóstico de una enfermedad terminal le provocaron un colapso mental. La capacidad de Law para adaptarse y evolucionar ante tal adversidad es su sello distintivo, manteniéndose al margen de conflictos innecesarios, en tanto espera valiosas oportunidades para avanzar en sus objetivos y tomar decisiones impactantes cuando el momento es el adecuado. Su aprecio por el caos y disposición a estudiar las acciones de los demás, especialmente en momentos de agitación, desvelan la imprevisibilidad de la voluntad de D,
y el hecho de que él disfrute contemplando el caos que posiblemente cause alguna revolución encaja perfectamente con este tema. La audacia, el orgullo y el espíritu competitivo de Law, especialmente cuando interactúa con sus camaradas de la peor generación, contemplan claramente la profundidad de su carácter. Esta característica pone de manifiesto su negativa al servicio del gobierno mundial y su disposición a desafiar la autoridad. Bajo el endurecido exterior de Law, su fuerte sentido de la compasión y la bondad permanecen intactos. Él tiene un código personal que le prohíbe hacer daño innecesariamente, exaltando con esto su compromiso de salvar vidas y ayudar a los necesitados. Y encima de esto, la relación de Law con Monkey D. Luffy impone aún más su valía como portador de la voluntad de. Su respeto por Luffy, su voluntad de formar una alianza y su confianza en las habilidades de este validan su capacidad para la formación de relaciones significativas. Nacido como Go the Ace, su herencia es un aspecto definitivo de su identidad. Como hijo biológico del infame rey de los piratas, Go the Roger, y Porgas the Rook, Ace tuvo un legendario legado durante toda su vida. Y aún así, pese a su formidable linaje, su personalidad lo distingue bastante. Él contaba con inteligencia, educación y un sentido de la madurez que contrastaba claramente con la de su hermano pequeño Luffy. Sin embargo, su impulsividad fue una característica definitiva para él. A menudo tomaba decisiones precipitadas, en especial cuando la situación tenía que ver con asuntos de justicia y venganza. Su persecución de Tish por el asesinato de Zash ejemplifica esta característica, incluso desoyendo las advertencias de Barba Blanca, indicando que la voluntad de D no siempre implica acciones calmadas y calculadas, sino que puede manifestarse como una ferviente determinación para dar solución a los conflictos. Uno de los elementos más llamativos de Ace es su lealtad hacia quienes le importan. Su determinación de proteger y vengar a sus seres queridos lo impulsa a enfrentarse a los oponentes más amenazantes, no midiendo consecuencia alguna, demostrando con esto su compromiso con la justicia y la familia. El funesto final de Ace en la batalla de Marineford marca un momento determinante a su personaje. Su sacrificio para proteger a Luffy del ataque de Akainu es una prueba de la profundidad de su amor por su hermano pequeño. Con este acto de lealtad definitiva, Ace consolida su legado como poseedor de la voluntad de, lo que nos enseña que los individuos que portan esa voluntad están dispuestos a hacer el máximo sacrificio por el bien común y la protección de sus seres queridos. Y así llegamos con Monkey D. Luffy, quien es una compleja mezcla de intrepidez, determinación y desinterés, todo lo cual se alinea a la perfección con los principios asociados a la voluntad de D. Algunas de las cualidades más dominantes de Luffy son su aparente falta de sentido común y su inalterable confianza en sí mismo, caracterizada por emociones y acciones extremas. Esa cualidad infantil, en vez de ser un impedimento, le permite ver a través del corazón de las personas y las situaciones, así como su capacidad para hallar soluciones sencillas pero eficaces, exhibe su profunda comprensión de situaciones complejas. El compromiso de Luffy con su tripulación, su voluntad de sacrificarse para protegerlos y su disposición de llegar hasta las últimas consecuencias por su bien, nos enseña la importancia que cada uno de ellos tiene para él. Su lealtad a sus camaradas coincide con los valores fundamentales de este misterioso legado, el sentido de la justicia de Luffy y su inclinación a defender a aquellos que le importan, independientemente de las probabilidades. Es el espíritu mismo de la voluntad de D. Sin embargo, su intrepidez no solo es un atributo superficial, sino que va muy de la mano con su personalidad. Luffy se enfrenta constantemente a adversidades letales, ya sean enemigos poderosos, organizaciones o desafíos aparentemente insuperables. Y es que como portador de la voluntad de D, él es parte de ese tipo de personas que desafían tiranos, sistemas de gobiernos opresivos y adversarios de mucho poder, tan solo para alcanzar sus objetivos. Luffy es capaz de hallar felicidad en todas partes, incluso en las cosas más sencillas, maravillándose con la belleza del mundo y haciéndose eco del tema subyacente de la exploración y la aventura, tal cual como lo hacía Go D. Roger.
Y listo, con esto hemos llegado a la parte final de este video. Si has llegado hasta aquí, supongo que te ha gustado, y si es así, de inmediato deja tu me gusta, comenta lo que más te gustó, lo que no te gustó, si me faltó algo o si simplemente me equivoqué. Lo que sea que pienses, coméntalo. Además, comparte ese video con quien pienses que le pueda gustar. Y no olvides mencionar qué personaje te gustaría ver en un próximo video. Y bueno amigos, eso ha sido todo. Así que por el momento me despido. Yo soy Mats y hasta la próxima. ¡Chao!